año sagrado del Cheonilguk, cuando asistimos al Creador, Harun Pumunim sustancialmente, que nosotros, las familias bendecidas de todo el mundo, nos convirtamos en hijos e hijas verdaderos del Cheonilguk, que cumplamos nuestra responsabilidad como pueblo elegido en unidad con los padres verdaderos. En el año sagrado del Cheonilguk, cuando asistimos al Creador, Harun Pumunim sustancialmente, que nosotros, las familias bendecidas de todo el mundo, nos convirtamos en hijos e hijas verdaderos del Cheonilguk, que cumplamos nuestra responsabilidad como pueblo elegido en unidad con los padres verdaderos. ¿Listo? Buenas noches. Ya. Ok. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Buenas, noches. bonitas y bendecidas noches, hermanos y hermanas, queridos todos. Es un gusto y un placer estar nuevamente aquí en este programa tan interesante de ¿Por qué me uní? ¿Por qué me uní? ¿Por qué me uní? Pero así, con el interés de conocer cuál fue la razón. No con un significado de ¿por qué me uní? No, no, no. Ok. Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por invitarme una vez más. Muchas gracias. Tenemos a unos invitados especiales y esta sesión como que tiene un tono ya diferente, ¿eh? Entonces, una de dos. O les pregunto la mitad, porque pues obviamente son dos, o lo hacemos de 2 horas, ¿verdad? Para que alcancemos a escuchar casi todo. ¿Ok? Porque nuestros queridos hermanos, Fernando y Tere, pues obviamente son unos hermanos muy queridos en la comunidad latina. ¿Ok? Y hay muchas cosas que ustedes no saben y que yo sí, perdón, que ustedes tienen que saber, ¿ok? Es para amenizar, ¿vale? Es para romper el hielo. Ok, entonces, bueno, pues bienvenidos, Fer y Tere. Creo que ya saben un poquito la dinámica. Vamos preguntando la razón de del por qué sentimos que Dios nos llamó y por qué tomamos esa determinación, esa decisión hace muchos años, ¿verdad? De unirnos a esta sagrada comunidad que nos ha mostrado tantas cosas, que le ha dado sentido a nuestras vidas, ¿ok? Que nos ha permitido entender, comprender la voluntad del cielo, en fin, ¿ok? Muchas cosas, ¿no? Esa es la tonalidad, ese es el objetivo, ¿ok? Y sobre todo que hermanos y hermanas más jóvenes que nosotros, ¿verdad? Puedan captar, ¿verdad? Puedan, tomar de ahí lecciones muy importantes que son lecciones de vida, experiencias, ¿ok? Más que sabiduría, ¿verdad? Más que conocimiento de esto, este es un programa de experiencias, ¿ok? Lo que la vida nos ha marcado, lo que la vida nos ha permitido enfrentar, resolver, ¿ok? Y salir avante, salir adelante, ¿no? ¿Ok? Con nuestras luchas. Entonces, por ello, pues, permítanme preguntarles, hermanos y hermanas, ya ustedes deciden quién va primero, ¿ok? Le vas primero vos. ¿Qué, qué pensaban antes de? ¿Qué pensaban antes de encontrarse con algún misionero, con alguna misionera japonesa, con algún hermano, ¿ok? O hermana que les diera testimonio? Antes de eso, ¿qué pensaban de la vida? ¿Qué buscaban en la vida? ¿Ok? ¿Cuál era su pensamiento, su ideal, su meta? ¿Ok? ¿Había, no había? ¿Qué pensaban? Adelante, por favor. Sí, claro, sí, claro. Muy buenas noches a todos, a la comunidad latina, desde el norte hasta el sur. Pues en realidad yo vengo de una familia muy católica.
muy, muy católica. Mi mamá, de hecho, estuvo como novicia, entonces casi se hace monja, pero mi abuelo era comunista y cuando la llegaba a visitar, mamá, todos los días, porque quedaba a 500 metros del convento, ella lloraba y lloraba desconsoladamente. Entonces, mi abuelo le decía que no, que ella no era feliz y le dijo, venite, ¿verdad? Y ella se salió. Claro, mi abuela casi le da el divorcio porque en esos tiempos se acostumbraba que uno de los hijos, después de tener 15 hijos, uno fuera monja o fuera sacerdote. Entonces uno de mis tíos estuvo en el convento, pero bueno, lo sancionaron y salió. Pero mi mamá sí quería ser monja. Mi papá, fue monaguillo, se crió él se movilizó de las provincias a la capital y entonces él estuvo con los sacerdotes salesianos. Entonces, si bien yo soy la más pequeña de 10 hermanos, 8 vivos, de las más pequeñas, a mí se rezaba el rosario todo el tiempo y éramos súper religiosos y bueno, mi abuela en contra del comunismo, mi abuelo era comunista, pero bueno, estaban casados, felizmente casados, y ella siempre oraba porque el comunismo desapareciera. Entonces, siempre se hacían rosarios, siempre se iba a misa, éramos muy religiosos y yo en algún momento, siendo niña, dije, quiero ser monja. Pero después dije, no, no, mi carácter es más al de mi papá, es más de viajar y de andar en la calle y las monjas se aburren porque están en el convento. Entonces yo dije, no, no, puedo ser veterinaria, puedo estudiar otra cosa. Y cuando entré a la universidad, yo dije, bueno, planeo así, me caso a los 25, pero entonces tengo casa y cuando me case, tengo 2 hijos hombres y después de 3 años veo a ver si mi esposo es fiel, si todo va bien, ¿verdad? Y entonces no me divorcio. Si no es fiel, pues me divorcio y de ahí para eso soy una mujer independiente, casi millonaria, ¿verdad? Según yo, porque de ahí estudiaba y todo lo demás. Ese después de que dejé el ideal de ser monja, ¿verdad? Pero en mi adolescencia, que papá dice que fue complicada porque como él era tan católico y bastante estructurados, mis papás los dos son muy formales, finalmente recibieron la bendición, pero eh, yo estudié diferentes religiones, entonces yo me metía con los Hare Krishna, tenía muchos amigos mormones, entonces iba a los bautizos cuando tenían 12, 13, 14 años, los testigos de Jehová, yo conversaba con ellos, iba donde los cristianos, ¿verdad? Eh, no eran tan formales como los católicos, entonces no me quedaba mucho tiempo con los cristianos, pero sí estuve con los hinduistas y anduve con otros tipos de grupos, ¿verdad? Inclusive latinoamericanos que tenían fundamentos occidentales sin llegar hasta China, ni Corea, ni Japón, pero sí, sí Medio Oriente. Entonces, siempre fui muy religiosa en ese sentido, ¿verdad? Pero, ve, finalmente conocí la iglesia, ¿verdad? Me testificó una misionera eh, de Bendecida de 1982, fueron misioneros el señor Moisés Montenegro y su esposa, él es de Colombia y ella es de Nueva Zelanda, pero originalmente ella es alemana. Entonces recibieron la bendición en el 82 en el Madison Square Garden y ella tenía una condición de 21 días donde testificó para empezar familia después de 7 años. Entonces se encontró a Ernesto, un hermano que no continúa en la iglesia, Nelson, que está en Nicaragua, que es hermano mío, y la tercera, pues fui yo. Entonces, pues conocí el principio divino y me impactó muchísimo, ¿verdad? Porque me identificaba mucho con las 4 naturalezas caídas y luego explicaba mucho lo que, muchas preguntas que yo tenía y que ninguna otra religión había contestado. Muy interesante. Bueno, en mi caso era más, vengo de una familia muy tranquila, muy preocupada por una familia, vengo de una familia de educadores, de maestros, porque tuve que entenderme a mí mismo también de lo que me ha pasado en la iglesia y cuál ha sido mi orientación. Y muy católica, no, no interesados en nada más que el catolicismo, pero sin embargo yo no tenía mucha satisfacción con respecto a mi vida de fe, porque era contradictoria en el sentido de que lo que yo
mis luchas, mis conflictos internos no eran compatibles o no eran congruentes con la vida de fe que llevaba. Me dedicaba mucho al estudio, estudié ingeniería civil. Me encontraba en cuarto año de la universidad cuando se me dio la oportunidad de que una hermana del Salvador, porque yo definitivamente no tenía compatibilidad con extranjeros. No me gustaba nada de los extranjeros. Imagínense, y terminé en el movimiento de más extranjeros, ¿verdad? Y curiosamente tenía que ser una hermana este, de morena, parecía de guanacasteca, ¿verdad? De una Del región norte de del Costa norte Rica. interior de Costa Rica. Y entonces me invitó después de 7 meses, me invitaba todos los meses a actividades internacionales, comidas internacionales, y nunca me interesó. Pero ella insistió en llamarme, es muy interesante. Y después, en ese tiempo estaba muy decepcionado porque había habido un asesinato de varias mujeres en una cruz. Hay una montaña, bueno, Costa Rica tiene muchas montañas. En la cima de una montaña denominada La Juelita hay una cruz, la cruz de la Juelita se le llama. Y unas mujeres que estaban paseando En Semana Santa. ¿verdad? En Semana Santa fueron asesinadas y violadas. Y así, eso a mí me dolió mucho y digo yo, ¿cómo es posible que Dios permita eso? Yo creo que ese fue un punto como un cambio, un punto de qué tenía que hacer, ¿verdad? O qué decisión tenía que hacer, y casi que me estaba volviendo en no creer en Dios porque sentí que Dios no había hecho nada a pesar de la promesa de que esas mujeres habían hecho. Y eso me impactó, pero en sobremanera. Y en ese tiempo no había tanto asesinato y tanta situación que hoy en día, lamentablemente, en Costa Rica ya es cotidiano, los asesinatos y todo, como muchos países de Latinoamérica, si no todos. Entonces, ese fue mi tiempo, muy insatisfecho. Muy insatisfecho me sentía yo cuando decidí en 1990 recibir el principio divino y me impactó, ¿verdad? Excelente, indudablemente creo que todos tenemos una situación abierta, una situación que abre nuestra necesidad de saber, de sentir, de conocer, de resolver. Ok, de encontrar esas respuestas, por qué Dios, por qué la injusticia, por qué la maldad, el Padre mismo pasó por eso, ok, tantas y tantas preguntas que se hacía, ¿verdad? Siendo niño, siendo preadolescente, ok, y sobre todo en Corea y en la situación que estuvo viviendo en Corea. Entonces creo que ese es el punto clave que Dios percibe para decir, este es el que está preparado sin que nosotros lo sepamos muchas veces, ¿no? Bueno, Tere, muy bien, muchas gracias. Y entonces, cuando ya empezaste a conocer el principio, ¿qué fue lo que te impactó? ¿Ok? Teórico, práctico, ambiental, ¿qué fue lo que te impactó? Eh, bueno, eh, pues la señora Margit en San José, tenía mi negocio, ¿verdad? Me había salido de la universidad y me había dedicado a montar una marquetería, una galería de arte y también una boutique de ropa y qué sé yo. La cosa es que como era vendedora, estaba ahí en medio de la plaza y habían unos pintores, entonces siempre que había pinturas yo estaba ahí y el chico era testigo de Jehová y entonces me saca y me dice, me enseña las fotos de los testigos de Jehová, de que el león va a estar con el niño y no se lo come y todo eso. Y me dice, mira, un día de estos van, va a destruirse todo este mundo y entonces todo va a quedar bien, ¿verdad? Y entonces yo en ese tiempo, después de haber estado en muchos grupos religiosos, muy internamente, hasta como de miembro, ¿verdad? Grupos que ya no existen, formados en Argentina y otros, y entonces llegó al punto en que casi era atea. El chico me dice, no, es que yo sí, yo lo creo, ¿verdad? Y entonces me le quedo viendo y le digo, ¿de verdad usted cree que de un día para otro se va a destruir esto y mañana va a ser otra cosa, ¿verdad? Yo estaba abierta a otras religiones, pero
estaba en un momento ahí de ateísmo y entonces lo hice dudar porque sí, es como muy de fantasía, ¿verdad? Muy de Hollywood. Y entonces me le quedo viendo y le digo, ¿de verdad usted cree que eso va a pasar? Me dice, no, pero me gusta creerlo. Entonces yo dije, ah, no, es que tiene la fe de un niño, ¿verdad? Y entonces, nada. Pero ya le cambié el tema y me dijo, no, yo me voy a ir a México, voy a ir a México. ¿Y por qué? Ah, porque allá es el país de los artistas y voy a buscar futuro. Entonces yo pensé dentro de mí, y yo dije, bueno, México sería el último país al que yo iría, ¿verdad? Ah, Yo había viajado con mis papás y todo lo demás. Pues resulta que no, en menos de media hora me la encuentro a ella que está con una microbús y está invitando a la gente a irse directamente a escuchar una charla. Entonces yo no acepté en ese momento, pero le dejé mi número de teléfono, no era falso. Ella me llamó, yo fui a ver al mes y entonces eh, explican, en ese tiempo había una condición de explicar el principio divino en 2 horas y tenerlo todo escrito en la pared. Entonces yo llegué y estaba tan cansada de todo el trabajo que había hecho que lo que hice fue ver las 3 bendiciones y yo dije, claro, eso es lo que yo creo. Ya no voy a ser monja, me voy a casar, voy a ser millonaria y de ahí voy a tener una familia numerosa, punto. Y entonces empezaron a hablar de Jesús y de la resurrección. Y entonces yo dije, ah, no, estos son cristianos. Y me dormí, pero roncaba, literalmente roncaba. ok. Hasta que me despierto cuando ya es la 1 hora y media, 2 horas de las charlas, y entonces aparece la historia y yo veo los paralelos históricos y yo digo, momento, ya eso pasó. Y entonces yo lo vi ahí escrito y vi en cosa de 3 minutos, vi todo el paralelismo y yo dije, pero si ya pasó, ¿por qué no ha salido en la televisión? ¿Por qué, si el Mesías ya vino? Porque yo estuve con muchas religiones que esperaban profetas y cada 1000 años, ¿verdad? Venía un profeta para levantar la parte espiritual. Y entonces yo dije, pero ¿por qué no estaba en televisión? ¿Por qué no salió en los periódicos? ¿Por qué no lo anunciaron? ¿Verdad? Porque yo sufrí tanto en tantos grupos religiosos que yo vi que se traicionaron, que se metieron en la cárcel, que, ¿verdad? Fallaron de tantas maneras y mintieron de la manera más trágica porque hablaban de la fe, que entonces yo dije, no, no, no. Y en eso el señor Paul, un americano, dice, ok, podemos seguir estudiando esto 3 días en una cabaña allá en la montaña, 7 días, 21 días, 40 días, y yo dije, no, si yo escucho esto, es para entrar y no volver a salir. Entonces yo me despisté por 6 meses. De hecho, era vegetariana en ese tiempo y me dieron una sopa de carne. Entonces iba en contra de todo lo que yo... Pero mi mamá me había enseñado que había que agradecer el que te dieran de comer. Entonces, bueno, ahí salió el cerdo en la sopa y yo me lo comí. Yo dije, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero bueno, me lo comí, ¿verdad? Y me fueron a dejar a casa. Y entonces, sí, era muy interesante porque habían colombianos, habían nicaragüenses, muchos nicaragüenses escapaban de la guerra en ese tiempo, había una neozelandesa alemana, habían gringos, ¿verdad? Y entonces era muy interesante. Ella me siguió llamando, como dice Fernando, era muy tenaz, como buena alemana, y finalmente acepté ir 3 días. Cuando yo escuché después de 6 meses, cuando yo fui al seminario de 3 días y vi las 4 naturalezas caídas, yo dije, esa soy yo, ¿verdad? Me enojo y no tomo el punto de vista de Dios y tal y tal. Fui la única que aceptó ir a ese seminario y pues habían 3 conferencistas, habían cantantes, había la cocinera, ¿verdad? Entonces uno recibe mucho amor. Pero después, en los siguientes visitas que yo tuve y que traté de estudiar, lo que a mí me impactaba eran los niños de la segunda generación, los hijos de ellos, ¿verdad? Habían 2 matrimonios del 82, los Stapoli y los Monte, Negro. Montenegro, los dos tenían niños y ellos se me pegaban como un chicle cada vez que yo me iba a ir, me abrazaban y lloraban, tía, no se vaya, tía, no se vaya. Y eso a mí me conmovía porque yo ya me había ido de casa, yo ya tenía mi apartamento, tenía mi vida independiente, pero eso a mí me conmovía sencillamente, ¿verdad? Entonces, una, después de mucho tiempo, pues yo los visitaba y tal, ¿verdad? Pero yo decía, sí, ellos hablan de la unidad de las religiones, pero no sé, se burlan de otras religiones. Y entonces, el señor Paul
en eso venía un seminario de 40 días que se había pospuesto y me dice, va a haber un seminario de 40 días en México. Y yo, México. Me dice, ¿sabe qué? Yo creo que usted conoce mucho de religión, porque él me hacía preguntas, ¿verdad? Sobre Juan el Bautista y tal, y yo se las contestaba, a pesar de que me había dormido en las conferencias, en la introductoria, él hizo una pregunta que qué pensaba de Juan el Bautista, y le digo, pues él no siguió a Jesús, entonces algo pasó mal ahí, ¿verdad? Y él se quedó sorprendido porque yo estaba roncando, pero entonces sabía de religión, pero él me dice, lo que a usted le falta es tener una experiencia con Dios. Y yo le aseguro que si Wow. usted va a México, usted va a tener una experiencia con Dios. Yo no le decía a padre, padre, pero yo veía la foto de madre y a mí me intrigaba saber quién era ella, porque yo la veía en la foto de las familias y luego la veía en una foto sola, pero en un cuarto súper reservado. Y yo me preguntaba quién era ella, ¿verdad? Y yo decía, bueno, el mundo es machista, bueno, él es el Mesías y tal, ¿verdad? Pero bueno, los padres verdaderos. Y cuando fui a México, cuando fui a México, mi idea era, porque me vine a vivir a la iglesia, como me faltaban 21 días, me hice miembro interno 21 días, y entonces yo dije, nada, si no me gusta este seminario, me voy de cruzada en el Río Grande y me voy para Estados Unidos. Ok, ok, Pero ok. me quedé 40 días en Cuernavaca, fue impactante y en ese tiempo solo daban un mes de visa. Y el señor Paul me dijo, no. Entonces le digo, yo tengo que ir y renovar mi visa. No, usted confía en Dios, quédese ahí, que Dios la va a cuidar. Y después del seminario de 40 días me mandó a recaudar fondos, como por 9 meses. Entonces estuve En recaudando México, fondos. En México estuve recaudando fondos en el 80 y, sí, en el 89. En el 89. 89 estuve recaudando fondos y definitivamente Dios estuvo conmigo en ese tiempo, definitivamente. Ujú. Sí, en mi Adelante. caso, en mi caso lo llevé el seminario después de también, y agradezco mucho a la madre espiritual porque curiosamente cuando yo entré a la iglesia, semanas después ella dejó la iglesia. Eso es algo Wow. increíble. Sí, y para mí todavía es un misterio, ¿verdad? Y entonces escuché también una charla de 2 horas y lo que más me impactó fue Jesucristo, que Jesucristo no venía a morir y eso hasta me molestó, ¿verdad? Porque para mí eso ya, desde que yo escuché eso, ya sentía como que Jesucristo tenía que venir y lo que hizo era lo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces ya eso para mí era lo que ya los padres verdaderos han mencionado muchísimas veces, ¿verdad? Que, que, que Jesucristo no pudo cumplir toda su misión. Y eso me motivó a ir a un seminario del principio divino de 3 días. Y me impactó todo y luego la noticia de la segunda llegada me hizo entrar en un gran conflicto sobre el término padres verdaderos. Padres verdaderos es un término que desde que yo lo conocí, no, bueno, nunca imaginé y cada día que lo pienso me doy cuenta más del peso que tiene el valor y el peso y la implicación. Este, y entonces la palabra padre y verdadero fue tan significativo para mí que yo más bien a la vez me dije a mí mismo, también con la experiencia de personas que en algún momento decían por un tiempo padre para acá, padre para allá, y después dejaban la iglesia. Entonces yo dije, no, yo no le voy a decir a padre hasta que yo no lo sienta de corazón. Entonces yo pasé prácticamente 2 años en que yo no le decía a padre, padre, ni a madre, madre, hasta que yo no lo sintiera de corazón, me dije a mí mismo, yo no podía aceptar a los padres verdaderos hasta que yo no sintiera de corazón que ellos son mis padres verdaderos. Entonces esos fueron los 2 puntos más cruciales, pero en medio de todo lo que es el principio divino lloré, de todo el impacto de sentir los principios de la creación impactantes, la caída, ¿qué más que impacto? Todo fue impactante, pero los 2 puntos más importantes que me impactaron fue Jesucristo no venía a morir
y la figura del Padre verdadero como el Señor de la segunda llegada junto con nuestra Madre verdadera, ¿verdad? Que no lo podía asimilar, pero continué. Wow, Fer, ¿y cuántos años tenías ahí? ¿24, 23, 21, sí, porque 21? nosotros 22, porque eso fue en el 92, espere para ver, 90, tenía 22 años. 22 22. años. ¿Y Tere ya Un po- más? ¿Igual? ¿Igual, Tere, Sí, 22? sí, 22, sí. A mí me tocó enseñarle esos 3 días. Ella fue la que me dio el seminario. Ella fue mi primera El conferencista. seminario de 3 Porque, días te lo dio Tere. porque Sí, Ernesto, mi hermano espiritual, se había ido de misionero a una provincia y esta chica estaba en otra provincia, la mamá espiritual de él. Y pues ella estaba enamorada de él y al final, no sé, se fueron de la iglesia, ¿verdad? En cosa de 3 semanas se fueron de la iglesia. Entonces el señor Paul me llama y me dice, a mí le encantaba tirarme al agua y me dice, ok, mañana usted va a dar el seminario. Ajá. Me dice, sí, sí, usted lo ha estudiado, usted lo ha escuchado, así que usted puede darlo, ¿verdad? Y le digo, bueno, está bien. Yo me encargo de la última charla, no se preocupe. Está bien. Y ahí me tocó darle el seminario y sí, fue impactante porque todo el mundo terminó el seminario después de la charla del señor Paul de la Segunda Avenida y él se quedó paralizado, no se levantaba de la silla. Y todos los demás, estaba. el domingo, se acostumbraba después del seminario, pues jugar ping pong o ver una película, ¿verdad? Juegan ping-pong, juegan esto, va, y yo sí. Y él ahí paralizado y yo lo veía y yo dije, no, le dio un ataque cardíaco, entró en shock. Y entonces y le digo, vamos a tomar café o a comer o algo, y me dice, ¿ahora qué hago? Entonces de ahí fui, llamé al señor Paul, al americano, Paul Staple, y Dave vino y le dijo, no, no, sigue estudiando, sigue estudiando, Ok, como muy bueno, ya Y un ingeniero. poco. como yo, ahí empezó mi cruz, yo anhelaba que mi familia aceptara esto. Y no, todo lo contrario. Y entonces, Él fue y les entré en un enseñó. conflicto en que yo no me permitía hacerme miembro interno ni nada, porque yo quería el apoyo de ellos y nunca lo logré. Y tras de eso hablé del término padres verdaderos y entonces mi familia dijo, ah, si estás hablando de padres verdaderos, quieres decir que nosotros somos padres falsos. Y de ahí Padre no Santo. había que dar la respuesta, ¿verdad? Entonces, ahí empezó mi cruz, ¿verdad? Porque yo amo mucho a mi familia, ¿verdad? Y después, así fue como pasó. Y luego valoré también lo de la familia Staple. La familia Staple nos enseñaron muchísimo el sentido de ver una familia bendecida, sacrificando incluso a sus hijos por cuidarnos a nosotros. Eso es algo inolvidable. Yo nunca lo Sí, olvido. ellos vivían en el centro, los chicos comían con nosotros, nos trataban de mayores, ¿verdad? Y tío, tía, y, ¿verdad? Este, era una época muy, muy hermosa, pero bueno, Eso, sí. seguimos. Wow, wow, wow. Me ganaste la siguiente pregunta, Fer. Precisamente era eso, ¿verdad? ¿Cómo fue el impacto de ustedes para con su familia, sobre todo de ti? Porque ya Tere nos comentó ahorita, ¿verdad? Que ya era ya más independiente, ya vivía aparte, ¿no? Así, pero Claro. obviamente yo creo que también Tere pues tuvo que enfrentar en algún momento de decirle a sus padres, pues me voy de gira, ¿no? ¿Qué pasó No, ahí, Tere? ¿Cómo lo recibieron la noticia que Bueno, seguías al mes? sí, yo creo que los entrené, ¿verdad? Porque yo me fui de casa, mi papá, como siempre llegaba tarde, mi papá pensaba lo peor de mí, no me lo decía. Entonces un día Ups. se me dice, ¿qué Ok. querés? Que te vayas de casa, pero eso es a los 18 años. Le digo, bueno, papá, la verdad es que sí, le digo, ya, usted paga todo en la casa, usted paga la luz, paga esto, yo no aporto, trabajo, pero no aporto, entonces me voy a ir de casa, me voy a ir de casa. Entonces me fui y monté mi negocio, mi galería y estuve con grupos filosóficos y estoicos y todos ellos, ¿verdad? Entonces mi papá me llegó a visitar una vez en el apartamento y vio que tenía una cama sola. Entonces él dijo, bueno, por lo menos no se fue con otro hombre, pero está bien, está bien. Pero cuando dejé
el negocio, dejé la boutique, dejé la galería y todo, y me hice miembro por 21 días antes de ir a México, los 40 días, yo les conté a mi papá y a mi mamá, yo a mi mamá le había contado y yo le iba explicando el principio divino y ella me decía, entonces Jesús se tiene que casar. Yo, mamá, pero ¿cómo usted lo sabe? Me dice, porque es lógico, Hola, 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 hola. ¿Quién se está cortando? ¿Ellos o yo? Ellos se de congelaron. nosotros. Sí, entonces yo sí le había explicado a mi mamá de que había conocido a estos gringos, ¿verdad? Extranjeros y que eran tipo cristianos y religiosos, buena gente. Y entonces yo le explicaba el principio divino a mi mamá, porque mi papá sí era muy más cuadrado, no sé. Pero con mi mamá yo tenía buena comunicación, entonces yo le contaba y cuando le contaba el principio divino me dice, entonces Jesús se tiene que casar. Y le digo, sí, mamá, ¿cómo lo sabe usted? Porque es lógico, ¿verdad? Y yo, ok, pero yo sí necesito a la Virgen María. Eso yo nunca lo voy a cambiar. Le digo, sí, mamá, Oh, no hay problema, no hay órale, ok. problema. La Virgen María es la Virgen María. Cuando yo les dije que me iba a vivir 21 días, y por ahí salió el nombre Moon y cosas de esas, ¿verdad? Este, no sé, lo comenté a mis papás o tal. Entonces, uno de mis hermanos, yo tengo 5 hermanos, que por supuesto no se habían preocupado de su hermana por varios años, y de pronto decidió ir a visitarme, ¿verdad? Y ver qué era, en dónde yo estaba metida, ¿verdad? Y entonces mandó a mis papás y mis papás vieron y dicen, no, no, ella está en un buen lugar, es una casa muy bonita, hay familias, hay niños, es un lugar más seguro que si ella está sola. Pero a mi hermano, que se llama Fernando también, se le ocurrió invitarme y pagarme un fin de semana en un retiro espiritual de un padre nicaragüense que venía a dar testimonio y a testificar aquí en Costa Rica. Y la misión de ellos era cambiarme. Entonces, todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, pasaron detrás mío diciéndome, es que vos sabés que hay sectas que se roban a las muchachas y que hay una en especial de un coreano que se casó viejísimo con una chica más joven. Yo decía, eso me suena de alguna parte. ¿Dónde yo escuché eso? ¿Verdad? Otro amigo que era Boy Scout vino y me trajo de selecciones, me trajo el, Reportajes. un reportaje donde habían lavados de cerebro y todo. Y yo decía, sí, eso suena extraño, pero no, esta gente no hace lavados de cerebro, ¿no? Y mi mamá decía, no, no, ellos son tranquilos, ellos creen en Dios y creen en la familia, así que está bien, ¿no? Pero sí, cada vez que venían los padres verdaderos, ellos estaban ahí en primera fila, lo escuchaban. Papá llegaba y después me decía, muchacha, yo no puedo aceptar lo que dice ese señor, pero por amor a vos, yo voy y lo escucho, pero no me Oh. digas que acepte lo que él dice, ¿verdad? Entonces el reverendo Quack en ese tiempo andaba por aquí y decía, muy sabio su papá, dice, puede más el amor a su hija que lo que cree, ¿verdad? Pero bueno, pero no, yo ya estaba más independiente, entonces no era problema en realidad. Sí. Y sí, sí, después recibieron una bendición con Fernando. En mi caso me llevaron a psicólogos, mi familia. Guau. Yo fui a un psicólogo porque pensaban que me había vuelto loco. Y entonces me dieron también a leer en se llama Casa de Ejercicios Espirituales, donde se hacen retiros espirituales de la Iglesia Católica. Me enseñaron todos los reportajes y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar porque yo de verdad no quería dejar el principio divino y entonces era peor porque yo lloraba porque no quería dejar y entonces mis papás lloraban porque veían que me habían lavado el cerebro. Y, y entonces yo lloré y lloré y no quiero dejar esto, no quiero dejar esto. A mí me encanta el principio divino. Y entonces esa fue mi situación con mi familia y vino el punto crucial cuando estaba entre la universidad y la iglesia y estaba Miembro. fallando en el rendimiento, empecé a fallar en el rendimiento en la universidad también porque ya estaba solo pensando en el principio divino. Y vino la toma de decisión cuando me fui a Nicaragua, al seminario de Nicaragua. Nicaragua. Y entonces 40 días y solo me fui con la ropa que tenía puesta.
O sea, llegué no, solo con la ropa puesta, me fui. Mis papás llegaron a pelearse con el señor Paul. Mientras yo oía los gritos de mis papás y el señor Paul Y hablándoles yo ofreciéndoles y café. ofreciéndoles café, y yo estaba arriba llorando y dije, no, ya, ¿y ¿qué voy a hacer, verdad? Y fui al seminario de Nicaragua y yo le pedí a Dios que me diera una respuesta porque ya, y me sentía que quería hacer eso, pero ya tenía que decidir y de ahí, mi familia o, o la iglesia, ¿verdad? Pero Wow. así fue como fui a Nicaragua y de verdad era una lucha muy tremenda y yo me sentía muy mal, digo yo, pero ¿por qué para mí me cuesta tanto y otros nada más llegan, se metían a la iglesia, hasta venía la familia y qué bueno, hasta luego, y yo no? ¿Por qué me costó a mí esto, verdad? Y entonces yo siempre me lamentaba, ¿por qué a mí me tocó así, verdad? Porque yo siempre hubiera querido eso, pero sí, así fue como tomé la decisión y en Nicaragua me encontré al hermano Felipe y fue uno de mis principales mentores de dar apoyo y me apoyó y también otros hermanos y también el seminario. Y bueno, Felipe fue testigo de que yo cada noche oraba, cada noche yo estaba por algo muy serio en el seminario. Los 40 días tenía que estar serio hasta encontrar la respuesta. Y la única respuesta que yo recibí en el seminario fue Dios me llamó. Eso fue de lo que estuve 100% seguro después del seminario de 40 días. Y de ahí Dios ya me te llamó. terminaste a ser miembro Y y ya no todo, regresaste a tu casa. no, Más hasta te ahí. empezaron a buscar. Ah, sí, no, pero ya no Más había. se intensificó la persecución Sí, de tus papás. sí, muy, Wow. muy, muy difícil con mi familia, pero ya por lo menos había tomado ya la decisión de que lo que estaba haciendo yo le dije a Dios, si esto es malo, sepa que lo hice por usted. Así le dije a Dios, ¿verdad? Wow. Excelente, excelente, Fer. Bueno, y un siguiente paso, obviamente, pues es la bendición. No estamos muy lejos. Pero antes de ese evento de la bendición, Fer y Teres, si es que sucedió antes, ¿cómo fue ese impacto de decir, sí, sí es el Padre, sí, sí es el Mesías, ok? Ya hubo esa experiencia, como tú decías, de sentirlo, si no nada, o fue después de, En mi ¿en caso, qué momento? en mi caso fue, bueno, que íbamos para la bendición y bueno, viene lo del matching, preparar los documentos y la fotografía y todo, porque va a ser por foto. Y entonces, fuimos a recaudar fondos y se hizo un equipo de recaudación de fondos. Aquí está la hermana que más le iba muy bien y aquí Capitana. está el hermano que más le costaba recaudar fondos y que le iba mal. Entonces, yo tenía conflictos con ella porque, uy, no, uy, siempre le va bien, siempre sonríe y yo iba con toda la lucha y todo, le hacía duro, no era que no lo hacía, pero no tenía buen resultado, pasaba todo el día sin resultado y luego me iba a los restaurantes y me iba bien. Pero lo que quería decir es que justamente toda esa experiencia recaudando fondos y luchando, y, y era tan difícil que una vez me llevé el pasaporte y dije, no, yo me voy para Costa Rica. Y yo tenía escondido que me iba a ir para Costa Rica y ya iba a terminar todo. Y yo vi el bus, el Estábamos en autobús, Reynosa. estábamos en Reynosa y yo me iba a escapar para Costa Rica. Porque no, estaba muy, 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 con mucho conflicto. Conflictuado. Y al final yo dije, no, yo no voy a dejar esto, voy a seguir. Y entonces estaban en la lucha con la bendición y yo le digo, yo solamente le pido a usted, Padre Celestial, que me dé una hermana que no conozca. Solo eso pido. Solo quiero una hermana que no sea conocida. Yo quiero empezar todo de nuevo. No quiero ninguna hermana conocida. Es lo único que pido. Y así fue. Wow. Y sí, efectivamente, no la conocías. No, no me conocía. No la conocía. Obviamente. A Ya pesar de ves. que Y entonces cuando fui a la bendición, en el proceso de bendición y también dijimos los dos, ella me va a rechazar o ella dijo,
Fernando me va a rechazar, y yo dije, Tere me va a rechazar. Al final bajé la cabeza y ella también. Aceptamos para ir a la bendición. Y cuando fuimos a la bendición, yo le dije, todo lo que he pasado, estoy aquí, y sentí de todo corazón que Dios me había protegido. Y entonces yo dije, tengo que darle gracias a Dios y tengo que darle gracias a los padres verdaderos. Entonces yo dije, no importa, estoy en un estadio muy lleno, voy a levantar la mano y voy a darle las gracias a los padres verdaderos. Y cuando yo levanté la mano, los padres verdaderos levantaron la mano y yo empecé a llorar. O sea, justamente cuando yo decidí saludarlos, En el 92. ellos estaban tranquilos y yo los voy a saludarlos, voy a saludarlos, voy a hacerles la En mano el evento del festival en el evento del festival. Y cuando deportivo. yo levanté la mano, ellos hicieron así. Levantaron la mano y hicieron así. Y yo empecé a llorar y dije, eso es para mí. A mí nadie me puede decir, todo el mundo, hasta el señor Paul, se reía, pero yo dije, eso es para mí. Eso es para mí porque yo lo había dicho así, le voy a dar las gracias y ellos me saludaron. Y entonces ahí empecé a decir, son mis padres. 2 años Ese fue el esperé, clic. 2 años esperé, y justamente fue en la bendición cuando yo le dije, de verdad, son los padres verdaderos. Entonces ahora puede pasar cualquier cosa y puedo estar peleando y discutiendo con la comunidad y muchos problemas de la comunidad, pero hay algo que yo no cambiaré jamás, y es sentir que mis padres son los padres verdaderos. Y así fue. Wow. Eso Ok. Sí, merece un aplauso. Sí, déjame sí, así comentar, fue. Fer, que obviamente pues fuimos de la misma camada de bendición, ¿verdad? Sí. El mismo tiempo de recaudar fondos y todo. Y yo me acuerdo muy bien que estábamos en la sede y Fer me dice, oye, a que ni sabes a quién es mi pareja, ¿no? No, pues obviamente, ¿no? Pues, pero es que no sé si decirte o Una no africana, una decirte, ¿no? africana. Decirte o no decirte, ¿no? ¿Por qué? Pues, ¿quién es tu? No, ni te imaginas quién es. Y le daba vueltas y vueltas, ¿no? Y me va enseñando la foto, ¿no? Dije, wow, en serio, Parece conocida. como que la Sí. he visto en algún lugar, ¿no? Y ese fue su tremendo eh, Y, y conflicto, quiero, ¿no? quiero decir una cosa muy importante. A veces, el curso de cada pareja, y eso de verdad yo lo quiero decir a los que quieran escucharlo o tomarlo, cada pareja es única, cada pareja es única, cada pareja tiene un curso. Y yo tardé tantos años de poder entender por qué Tere y yo habíamos sido emparejados de entre 7 costarricenses, 7 hermanos de Costa Rica, y Y fuimos más de emparejados. 60,000 parejas, Y personas. hemos pasado por muchas luchas, de las cuales usted, hermano Felipe, sabe muy bien las luchas que No, hemos tenido. Tuve que hacer condición de agarrar la mano. Hacía la condición de agarrarle la mano a mi esposa. Hacía la condición de agarrarle la mano. No quería agarrarle la mano a ella. Y yo así hice condiciones y así empecé mi bendición con ella. Y yo era el gran problema. Siempre era porque no me gustaba su forma de ser, no me gustaba toda cosa, que aquí, que allá. Y yo le pregunté a Dios por qué, por qué, por qué. Y yo recibí la respuesta El año pasado, ¿verdad? En sí, Corea, en Corea, en el Chongjinwon. en el Cheonggyecheon. Mis antepasados le hicieron daño a los antepasados de Tere. Mis antepasados le hicieron daño a los antepasados de Tere. Y entonces yo recuerdo que el padre verdadero hacía matching, y si había un rechazo, había algo en el corazón de esa pareja que podía quedar para siempre, o de esos antepasados que podía quedar siempre ahí sin saldar, sin limpiar. Entonces, imagínense, yo 30 años para de verdaderamente sentir, y yo hice condiciones para pedir perdón por mis antepasados que le hicieron todo el daño a los antepasados de Teresa. Y esa fue mi respuesta que yo recibí. Y yo no lo había pedido. Sí lo había pedido muchos años, pero cuando llegué al Won, y entonces yo sentí fuertemente con la liberación de los espíritus,
y las ceremonias hemos sido fieles en participar y ahí estamos con los conflictos y ahí estábamos sentados todos haciendo la condición y yo haciendo esfuerzo y que los padres verdaderos y la madre pidió esto, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer y ha sido una bendición grandísima para nosotros de poder resolver un gran porcentaje de los problemas que teníamos como pareja y poder sentir la razón por la cual yo fui emparejado con Tere. Así fue. Wow, qué Sí. increíble. ¿Verdad que sí? ¿Cómo vino la respuesta, Fer? ¿Alguien te la dijo? ¿Tú la No, recibiste en yo la inspiración? sentí tanta cosa porque Ok. cuando íbamos a Corea teníamos mucho conflicto y yo dije, ¿cómo vamos a viajar? Vamos a estar viajando y ¿cómo vamos a llegar a Corea? Dios mío, ayúdanos. Y hicimos condición para ir a Corea, pero estábamos no podíamos estar así en una cámara. Siempre estoy enojado, ya me enojó, ya empezamos a discutir. De verdad, estaríamos discutiendo en este momento. Y Me pasa entonces, tocando. sí, y entonces le toco, pero cuando yo llegué al Chongqing en Corea, yo empecé a sentir, sí, por eso es, sí, es eso. Mis antepasados hicieron daño a los antepasados de Teresa, sí. Y lo sentí tan fuertemente y empecé a llorar y a decir, yo tengo que hacer condición por mis antepasados y pedirle perdón a todos los antepasados. Sentí tanta fuerza, ¿por qué pasaba cosas entre Tere y yo tan difíciles, verdad? Y entonces, cambió completamente el rumbo y también la ayuda de nuestros hijos que nos ayudaron. Vayan y hagan condición, allá a Corea, vayan a Chongpyeong ese viaje a Chongpyeong, a Corea fue duro el viaje, por eso, porque íbamos ahí y no, ¿verdad? Y Bueno, a lo Fernando tampoco le logramos, gusta pero, viajar. y además de que a mí no me gusta viajar, pero sí, y tuvimos que ir por Estambul, por Turquía, 21 horas de tránsito, todo porque no tenemos visa americana. Y Todavía. entonces todavía estamos solicitándolo y esperando. Pero vea que yo les digo, cada pareja tiene su curso. Cada pareja tiene su curso y Historia, por ¿no? favor, nunca debemos comparar ninguna pareja con otra. Si vemos que otra pareja lucha y tiene conflictos y otra bien, nunca, nunca. Más bien deberíamos de ser una comunidad más unida. Tenemos que orar por esa pareja, por esa familia, ¿verdad? Y más bien hasta lamentablemente las juzgamos, ¿verdad? Pero sí es mi testimonio, no estoy mintiendo, no estoy mintiendo en nada ni inventando nada. Por mis 30 años, esa respuesta la recibí. Yo Wow. siempre la tenía. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Padre nos emparejó, pero no puedo, no hay manera. Era una cosa, la otra, un conflicto, era como que yo no quiero que Tere haga eso y lo hacía. Ella no quiere que yo hago y yo hago lo que ella no le molesta. Era una cosa, un enmarañamiento tremendo, ¿verdad? Que siempre vivíamos y tras de eso nuestros hijos, ¿cómo? ¿Cómo recibieron la bendición? Ese es otro milagro. ¿Cómo en medio de nuestras situaciones nuestros hijos decidieron ir por este camino que nosotros no teníamos ni la más mínima autoridad de pedirles a ellos que fueran a la bendición, ¿verdad? Wow. Pero así es. Maravilloso, maravilloso, Interesante, ¿eh? impactante. Acabo de leer un libro, de encontrarme con un libro, perdón, no lo he leído, pero me impactó el título. El problema no es tu pareja, el problema es tu cabeza. Así, Así es. interesante. Wow. Así ¿Y es. cómo, Claro, cómo recibiste esto, Tere? ¿Tú cómo lo captaste? ¿Cómo viste la experiencia de Fer? bueno, ¿Cómo yo, yo, más te... yo, yo siempre creo que México es nuestra salvación. Ok, ok, ok. Porque claro, México era en los ochentas, México era la La sede sede regional. regional, estaba el señor Olson. Olson. Olson, Christopher Olson. Christopher Olson, sí, y entonces, bueno, en el seminario 40 días, cada vez que pedían voluntarios para ir a limpiar la casa de ellos en Cuernavaca, yo me ofrecía y entonces fui 2 veces y me encantaba hablar con la esposa del señor Olson. Yo, pues, después de vivir 21 días en la iglesia, ¿verdad? Dice que para un seminario de 40 días en México, eh,
cada vez que terminábamos cuando íbamos a desayunar o a almorzar o a cenar, de ahí oía la expresión padres verdaderos, ¿verdad? Y entonces yo decía, ah, sí, esa es la norma, hay que decir padres verdaderos, ¿verdad? Y entonces, pues yo no lo decía porque no, porque yo decía, bueno, él puede ser un profeta y todo lo demás, ¿verdad? Pero decir, él es mi padre verdadero y él es el Sí, claro. Mesías y todo eso, no. Y pues yo veía la familia con todos los hijos ahí cuando estaban jóvenes, estamos hablando de los 80s, y entonces una familia numerosa, hermosa, ¿verdad? Mi familia también es grande, pero naturalmente uno viviendo y siendo parte de la comunidad termina diciendo padres verdaderos. Pero bueno, yo estaba esperando tener una experiencia con Dios en ese seminario de 40 días y el seminario se pospuso y se pospuso en el 88, en el 89 y entonces finalmente hubo el famoso seminario en el 89 en México y fuimos por tierra. Fue Eliezer y fue Rodolfo y se quedaron en Nicaragua porque habíamos ido a Nicaragua y ellos se habían pasado el tiempo, entonces les sellaron el pasaporte y no pudieron ir. Entonces yo seguí con el señor Paul hasta México por carretera. Eh, en México, el señor Olson pues dio testimonios del señor, del señor Martin, ¿verdad? Que tenía, que es Sí. inglés y que su esposa es mexicana. Martin Hellier. Martin Hellier, sí, Martin Hellier, y entonces, claro, ellos daban sus testimonios en las noches y se golpeaban, ¿verdad? Y todo, él era muy sincero, y decía, nosotros nos pegábamos, ¿verdad? Un mexicano y una inglesa y tal. Y entonces uno oía testimonios de hermanos mayores, de bendiciones. Yo ya había visto muchas bendiciones y en las conferencias el señor Olson llegó y dijo, porque yo disfrutaba mucho el principio divino, lo disfrutaba muchísimo, ¿verdad? Me parecía a mí que era como el diccionario de todas las religiones que yo había estudiado, porque ahí se encontraban las respuestas, ¿sí? Se encontraban cómo restaurarse y cómo Caín y Abel, y yo decía, yo soy Caín, entonces, bueno, Abel es Abel y tengo que seguir. Y él en una de sus conferencias llegó y dijo, es que el Padre descubrió el principio divino, porque Jesús no tenía el principio divino. Cuando él dijo eso, para mí fue impactante porque de niña yo tuve muchas experiencias con Jesús. En Semana Santa, cada vez que estaba la crucifixión, y yo decía, ¿cómo lo crucifican, verdad? O sea, él venía a dar un mensaje y lo negaron y lo crucificaron y lo mataron. Eso desde niña, ¿verdad? Y entonces yo dije, pero Jesús no sabía el principio divino. Y yo le insistí al señor Olson, pero no, él no lo conocía. Quien lo descubrió fue el Padre, ¿verdad? En una revelación y después de 9 años y toda la cosa. Entonces yo dije, no, definitivamente el hombre es inspirado de Dios, ¿verdad? Y pues me dejaron ahí 9 meses recaudando fondos. No me fui para Estados Unidos, ¿verdad? Me quedé de miembro interna. Inclusive me iban a deportar porque ya había pasado ahí en la casa del señor Eres Hellier. indocumentada ya. Sí, porque al Ya, señor Hellier no le querían dar la visa, ¿verdad? Porque Ujú. éramos munis y ya México terminé. es muy católico. Pero entonces, de ahí no, yo me puse a explicarle, él se llamaba Hugo, y entonces me puse a explicarle que de la dualidad de Dios, ¿verdad? Y le digo, es que Dios es hombre y mujer. Le digo, es femenino y masculino. No, Dios es mero macho, como los machos mexicanos. Y le digo, ok, ya no le sigo explicando porque, pero entonces le pregunto, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo me caso con un mexicano? O sea, si usted me deporta, me dice, no, le vamos a pagar el tiquete. Y le digo, ah, qué dicha, ya no tengo que pagar el tiquete de regreso, ¿verdad? Ok. Y me dice, pero ya no puede volver a México en 10 años. Y le digo, ¿cómo? ¿Y qué pasa si me voy a casar con un mexicano? Y entonces me dice, ¿usted se quiere casar con un mexicano? Y le digo, pues no sé, porque el amor está a la vuelta de la esquina, le dije yo. Entonces el hombre se quedó y me dice, ¿cuánto más tiempo quiere quedarse usted? Y le digo, pues de ahí no sé, porque a mí me mandan, o sea, yo soy misionera, estoy de voluntaria, recaudo fondos. ¡Pah! Me puso el sello y me regresó a la casa del señor allá en Reynosa. Ah, ok, Me ok. regresó a la casa y no me quitaron ni los miles de dólares que tenía ahí guardado, ¿verdad? De la recaudación de fondos. Y me dice, ah, está bien, me puso el sello y me regresó.
Entonces, unos días después ya el señor Paul me hace regresar, está bien. Después, antes de la bendición, me vuelven a mandar a México para recaudar fondos, que es cuando Fernando dice de Para ir esto, a ¿verdad? Corea. En el 92. Entonces, yo ya tengo la visa americana y voy donde mis papás y me despido de ellos. Y, ¿verdad? Voy a dejar algunas cosas que yo tenía en la iglesia. Yo siempre cargué con muchas cosas y entonces le fui a devolver. Fernando me llevó, ¿verdad? En carro él manejaba y entonces les dije a mis papás, papá, yo voy a México para que sepa, ¿verdad? Porque él sabía que yo siempre andaba por diferentes países. Voy a ir a México, pero después me voy para Corea y allá me voy a casar. ¿Y con quién te vas a casar? Y le digo, papá, no sé, no sé, porque de ahí Dios lo va a escoger. Muchacha, muchacha, vos estás mal de la cabeza. Papá, yo hice un trato con Dios. Yo le dedicaba mi vida a Dios Ok. y él me daba un buen esposo, ¿verdad? Y entonces me fui, me dice, bueno, muchacha, no me pidas, pues está bien. Yo lo único que te puedo dar, no te puedo dar plata. Mi papá tiene mucho dinero, tenía mucho dinero en el banco. Y me dice, mira, mira, déjame ver qué saco. No, papá, yo no quiero plata. Y me dio $100, ¿verdad? Déjame ver qué negocios hago. Me dio $100. Bueno, papá, muchas gracias, pero yo lo que quiero es su bendición. Yo te doy mi bendición, andate, andate. Bueno, ya, yo me fui. Yo me fui para México y allá estuve varios meses recaudando fondos, otra vez donde el señor Hellier. Y de ahí me llaman un día y me dicen, me llama el señor Olson el 1 de julio del 92. Sí, Y eso es hace entonces tiempo. nos dice, ya padre hizo el matching de América Latina. Wow. Así que usted ya tiene matching, ¿verdad? Y el señor Olson, cuando había venido a Costa Rica, me dijo, usted se está preparando en el 91 cuando hubo un eclipse. Me dice, ¿usted se está preparando para la bendición? Sí, claro, yo creo en el matrimonio, creo en la bendición, yo sé que padre escoge bien las parejas, yo he visto muchas parejas y son increíbles, es mejor que si yo que la escogiera. Y entonces me dice, ¿usted ha pensado en que alguno de estos hermanos le toque? Y yo dije, ay, Jesucristo, porque son bien cerrados, porque son obtusos, porque uno les habla de otras religiones y no entienden. Y yo dije, pero bueno, porque cualquiera podría ser su esposo. Y yo, pues sí, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Si padre me lo da, pues yo lo acepto. Entonces yo traté de empezar a A resolver mentalizarte. conflictos feministas y machistas, ¿verdad? Entre los hermanos y bueno, ahí lo iba logrando. Sin embargo, bueno, ya estábamos allá en México y él dijo, no, ya padre le consiguió a usted pareja. Entonces, usted tranquila. Y yo, bueno, yo lo único que quisiera es saber el nombre, ¿verdad? Eh, pero de ahí, ¿no? Entonces, el señor Paul llama al día siguiente que me vaya para Tamaulipas porque ahí van a llegar un equipo de recaudación de fondos de Costa Rica para pagar los viajes y las tarifas de la bendición y todo lo demás. Y entonces llegaba Fernando, llegaba una italiana, Beatriz, y llegaba él. Entonces la italiana y él iban a hacerlo en El Paso. Ellos iban a hacer todos los días recaudación de fondos en Estados Unidos y nosotros en México, que es donde habla Fernando, ¿verdad? Y de ahí nos dijeron a mí que era con un brasileño y a Fernando que era con una argentina. Y Fernando estaba tristísimo, decía, seguramente que es una mandona como usted, seguramente es líder, dice. Y entonces me van a mandar a Argentina, ¿verdad? Y yo practicando todos los días portugués, porque de ahí decían que mi esposo era portugués, Sí, ¿verdad? es que era porque tenía miedo el señor Paul de decirnos que Por, habíamos sido emparejados, ¿verdad? porque, Entonces no sabía cómo decir que habíamos sido emparejados, no sabía cómo hacerlo. Nuestro Los líder ibas sabía que arqueando, nosotros, los ibas sí, volteando a nosotros ver. bueno, yo tenía mucho conflicto, ¿verdad? sí, cuando ellos llegaron de México, de Costa Rica, yo los esperé, ¿verdad? Y el señor Paul me dice, dame todos los dólares, dame todo el dinero y no sé qué, vamos a ir a comer a un restaurante. Y entonces vamos a comer y entonces yo pido carnitas y taquitos y mande, y verdad. Y me dice Fernando, pero usted habla como mexicana, usted es una traidora, habla como mexicana. Y le digo, es que los mexicanos no me entienden cuando yo hablo español, entonces tengo que hablar como mexicana. Pero sí, sí. Entonces, mi idea, después de que ya nos dijeron que, antes de llegar a Corea y nos dijeron que era él, ¿verdad? Yo dije, no, va a decir que no, porque yo le caigo mal.
va a decir que no. Y me dice el señor Pablo, no, no, él es muy obediente, él va a decir que sí. Yo, ah, sí es cierto, él es obediente. Y a él le dijo que yo era una mujer de mucha fe, entonces que yo iba a decir que sí, efectivamente tenía fe. Entonces mi esperanza era que ya que hablábamos el mismo idioma, éramos del mismo país, íbamos a empezar familia rápido, íbamos a tener un montón de hijos, ¿verdad? Y no iba a haber problemas, ¿verdad? Pero bueno, Pero la sí cosa fue tardó un poco más. duro. Wow, qué increíble. No, no, pero Hermano. nuestros hijos se divierten. Bueno, Obviamente, obviamente, 30 años de curso o un poco más, ¿verdad? Como lo dije al principio, indudablemente es una lección y yo estoy absolutamente seguro, ¿verdad? Que Andrés, que Héctor, que Elena son muy, muy orgullosos de ustedes. Yo estoy seguro, a pesar de todas las cosas que por ahí aparecieron, ¿verdad? este, bueno, hay una hermosa experiencia que pasé con mi hijo mayor. Yo le pregunté, ¿por qué aceptaste ir a la bendición con toda la dificultad que has visto en tus papás? ¿Verdad? Porque nosotros no teníamos la autoridad. Y me dice, papá, yo fui a la bendición porque sé el valor que tiene, porque ustedes han luchado para mantener la bendición. Entonces entendí el valor que tiene. Eso nos dijo nuestro hijo mayor. Nada Sí, se puede ocultar. nada, Ante eso, ¿no? Excelente, excelente. ¿Y cómo fue la experiencia ya cuando vino ¿cómo se llama? Héctor, ¿no? Tere. Por fin se decidió Fernando o no quería dormir contigo. Se hizo No, condición para agarrarte la mano. Ya me imagino las condiciones nosotros, que hizo para nosotros empezar empezamos, 3 días. amén. sí, El padre verdadero vino en el año 95. a Costa Sí. Rica, sí. Ajá. El padre verdadero vino en el año 95 y teníamos un año de que No nos no nos hablamos. hablábamos. Oh, Y entonces el padre verdadero hizo en el Jóndoge, después de la conferencia, estaba él ahí así, y entonces me vio a mí directamente y me dice, ¿usted ha unido su mente y su cuerpo? Alejandro se lo ándale. tradujo, sí. Y lo tradujo. Alejandro. Entonces, eh, ya yo dije, no, no he unido mi mente y mi cuerpo, no. Y entonces el padre me gritó, me alzó la voz, y así en coreano no entendí, tienes que unir tu mente y tu cuerpo. Y entonces Que era ladrón, ¿verdad? yo quedé impactado, pero más bien, o sea, uno podría sentir que padre te regañó y que sientes mal, ¿no? Sentí un profundo amor de padre para conmigo al decirle yo con sinceridad que yo no había unido mi mente y mi cuerpo, porque yo no iba a engañar al Mesías y le decía, al Padre, ¿verdad? Te veían No, con rayos sí, yo tengo X. unido mi mente y mi cuerpo, no. Yo sé que el Padre verdadero sabe que me está preguntando. Y hace unos años, hace el año pasado, una hermana de Guatemala, cuando fuimos a la ceremonia de compromiso, bueno, y ahora le he preguntado, En le Uruguay. comenté lo que me pasó y digo, yo no entendí por qué padre te dijo eso. ¿Por qué padre me dijo a mí eso? ¿Por qué me regaña y me pregunta algo que yo no? Y dice, es su sinceridad. El padre le preguntó a usted directamente porque él sabía que usted era sincero y que iba a decir la verdad, porque a veces nos cuesta también ser sinceros, ¿verdad? Frente a Dios y frente a los padres verdaderos. Y entonces son cosas que uno en el tiempo se va dando cuenta a través de una simple respuesta de una hermana que yo le comenté esta experiencia. Le digo, vea, hermana, yo nunca he entendido por qué el padre me regañó. Y entonces terminó eso y yo le dije, Teresa, Sí. ¿cuándo empezamos familia? ¡Guau! Sí, Ok. así fue. ¿Y qué dijo Tere? Ya, Sí, De ahí, como él se enojaba muy fácilmente, ¿verdad? Entonces, entraba la porque, duda. claro, cuando yo me enojo o sea, mi familia no es tranquila, ¿verdad? Entonces hay historias bastante sangrientas, ¿verdad? Entre mis antepasados. Entonces,
trato de no enojarme y en realidad yo trato de divertirme. Pero de ahí, todo lo que yo hacía, yo hablaba, cualquier cosa que yo hacía, él entraba al Me cuarto y molestaba. se molestaba, o sea, era puramente espiritual. Yo decía, es que no he hecho, yo sé en qué momentos me he portado mal, ¿verdad? Para que él se enoje, pero hay otros en los que sencillamente estoy respirando, o sea, estoy respirando y hablando con alguien. Y le molesta, o sea, él llega y me ve y se enoja. Y yo, ¿pero qué le pasa? O sea, si estoy sentada, se enoja porque estoy sentada, si estoy de pie, porque estoy de pie. Entonces, padre, cuando iba a venir en el 95, pues a mí me tocó recibirlo y hacer todos los trámites para el aeropuerto y todas las cosas. Y entonces, como yo no manejaba, lo mandaban a él, ¿verdad? Y entonces yo, qué torta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Porque vamos a chocar. Entonces yo decía, nada, si él a mí no me habla y no dice mi nombre y no me habla cortésmente, yo no lo veo. Yo no veo fantasmas, él es un fantasma. Entonces, si él se enoja, yo no veo fantasmas. Él es como un fantasma. Y efectivamente, padre vino, le habló a él. En el discurso, él también llegó y dijo que un país tenía esperanza si al menos una familia era fiel a Dios. Entonces yo dije, bueno, Por dicha hay nosotros dos, muchas parejas fieles. sí, ahora hay más parejas fieles. Nosotros llegamos vírgenes a la bendición y tal, ¿verdad? Pero la parte era cómo llegar a completar, ¿verdad? La ceremonia de 3 días. Y no, después de que padre le habló, entonces yo dije, bueno, ser fieles y seguir vírgenes, pues no hay problema, ¿verdad? Yo vi a mis papás espirituales 7 años aquí y yo decía, bueno, y ya van 3 años, pero bueno, todavía no tengo 30 años, entonces todavía, yo ya tengo mis hijos espirituales y todo, puedo empezar familia, pero no. Pero cuando padre le habló, al día siguiente vino y me habló y me conversaba y yo así como, de verdad, esto es un fantasma, porque está demasiado amable. Sí. Entonces sí, fuimos, él terminó la carrera en la universidad y después de que terminó la universidad, el coreano líder nacional que estaba en ese tiempo, Kim Jong-soo, le dijo, bueno, usted terminó la universidad y quiere ir a decirle a su abuelita y reportarle allá en Guanacaste, en el norte. Entonces, si se va con Teresa, yo era la secretaria de él, dice, si se lleva a Teresa, lo que le pido es que empiece familia, ¿verdad? Entonces haga la ceremonia 3 días y dice, bueno, sí, está bien. Y yo, oh, tan fácil, ¿por qué no lo dijo hace 3 años, 4 años, 5 años, Sí, verdad? O sí. sea, no sé, cada quien necesita su tiempo. Sí, así es. Wow. ¿Y cómo fue tu experiencia, Tere, cuando viste a Héctor venir a tu Pues, vida, a tus vidas? El mayor es Andrés. Andrés, Ah, Andrés es Andrés, el, perdón, Andrés, ajá. claro, está Andrés y después viene una hija a los 3 meses de tener a Andrés. Yo quedé nuevamente embarazada, fue por cesárea y quedé nuevamente embarazada. Me dice Fernando, vas a quedar embarazada otra vez. Tu papá se va a enojar porque va a decir que yo soy un irresponsable. No, no, no te preocupes. O sea, mientras nosotros los mantengamos, mi papá tuvo muchos hijos, así que con mi mamá, así que ellos, y siempre decía muy orgulloso que como él era Ah, que católico, tres, eran los hijos que había que tener. Entonces yo quedé embarazada, pero esa pero, niña murió. perdón, Y paréntesis, ¿cuánto tiempo queda? Ya no, ya terminamos. terminamos. Y no, ella murió y recibió la bendición en el mundo espiritual. Y vinieron los otros, ¿verdad? Entonces, Fernando siempre en los embarazos se preocupaba y se estresaba y todo eso, ¿verdad? Él quería que se los dieran de 1 año para que ya por lo menos se quejaran y dijeran que algo les dolía. Pero no, no, es un buen papá, es un buen papá, es un buen Sí. papá. Eh, pero sí, el asunto es que él no tenía hermanas y luego él nunca pensó en casarse hasta que entró Oh, a la iglesia. En cambio, yo Ajá. sí, yo después de ser monja, mi norte era casarme y tener una buena familia, ¿verdad? Y una Pero gran él, familia. sí, O sí. una familia ¿verdad? grande, ¿no? Ujú. Sí, Así es. Ok, hermanos, pero todo bien. excelente, muy, muy bien. Vamos para terminar. Bueno, tengo otras preguntas, pero ¿alguien quiere preguntar algo a nuestros hermanos de los que están en el Zoom? Adelante, por favor. Hay preguntas en el chat, déjenme ver cómo fue el plan de ceremonia. Pues muchas gracias, muy bien, muy bien. No creo que no hay preguntas. Eh, ¿Alguna pregunta en especial alguien tiene? Por favor, adelante. Yo Ah, quería preguntar, Mariluz. buenas noches. Adelante, adelante, Mariluz.
Después que vinieron de Corea, ¿cómo se sintieron los dos? ¿Qué sienten en su corazón? Después de todo lo que pasó en Corea ahora, en el Chonbogón, ahora, qué sienten en su corazón con respecto al futuro que va a haber? Bueno, sí quiero comentar que nosotros también fuimos a Corea porque, además de apoyar a nuestra madre verdadera con la apertura del Cheonilsantum, ¿verdad? El Cheonwongun, este, también fuimos para la bendición de nuestros hijos, de nuestra hija, Chilena, y sí. y también para apoyar al departamento, ¿verdad? Y apoyar a las parejas, a las pocas parejas, pero ahí estábamos apoyando a las parejas de Centroamérica que fueron a Corea, que eran muy pocas. Pero sí, para mí lo más impactante, lo más, eh, lo más impactante de la ceremonia fue ver a la madre verdadera con sus nietos, ¿verdad? Y eso es a mí me dio una mezcla de todo, una gran cantidad de sentimientos, porque es como que la madre verdadera quiere legarlo, quiere legar a alguien, y a veces es como una encrucijada dentro de ella, y también así como decir, ¿a quién se los dejo? ¿Verdad? Y entonces eso de que tenemos que apoyar a los nietos. Esa es nuestra misión como primera generación. Tenemos que apoyar a los nietos y no, no, esos chicos son muy jóvenes o no tienen experiencia. No, 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 no. Tenemos que apoyarlos. Tenemos que apoyarlos o tenemos que apoyarlos. Porque la madre verdadera no tuvo otra, como decir, pudo haber delegado en sus hijos incluso y no lo hizo. Pudo haber delegado en algún miembro, o algún líder o algún hermano de la primera generación, no lo hizo, lo hace con sus nietos. Eso es como para mí lo más representativo de esa ceremonia. Además de muchas situaciones, ¿verdad? Hay idiomas y todo, y el frío y muchas cosas que pasamos, pero bueno, logramos estar en el palacio, pero sí, esa parte a mí me conmovió montones, no sé usted. Sí, y bueno, a ellos ahora, hoy precisamente, bueno, el día de ayer de Corea, ya ellos partieron para Sudamérica, ¿verdad? Entonces vienen, no sé si es a Brasil primero o Argentina, pero vienen a Uruguay la otra semana y luego van a hacer una gira por toda América Latina y han estado haciendo giras por todo el mundo. Entonces sí es muy conmovedor ellos. A mí la familia de Hyojining me toca mucho, ¿verdad? Yo en el 92 que recibimos la bendición, yo fui a CARP y estaba Rodrigo Carazo, el expresidente de Costa Rica, y entonces estaba Hyojining ahí. Y yo pues emocionada porque estaba Rodrigo Carazo y yo lo saludaba, pero quería saludar a Hyojining. Y entonces yo estaba pensando, es el hijo de padre y es perfecto, ¿verdad? Ya debe ser perfecto. Y, y Carazo me vio y entonces empezó a saludarme. Rodrigo Carazo me saludó y estaba a la par de Hyojin. Entonces, cuando Hyojin se levantó a dar el discurso, lo primero que dijo es, ¿ustedes piensan que yo soy perfecto? No soy perfecto. Wow. No soy perfecto. Hyojin lo dijo, ¿verdad? En CARP, en la reunión de CARP del 92. Dice, yo no soy perfecto, me falta muchísimo, dice, pero yo sigo a los padres verdaderos, ¿verdad? Y Jonanin, cuando estuvo aquí en Costa Rica, yo le preguntaba por sus hijos y me dice, no, ellos están bien porque sus tíos los cuidan, la madre verdadera los cuida y usted ve el amor que los nietos le tienen. La humildad de Yonanim y de los nietos, ¿verdad? De Shinchulnin, Shinhunin, la aman y son humildes, ¿verdad? Tienen esa humildad, entonces sí es muy conmovedor ellos en particular. Pero, pues sí, uno tiene muchos sentimientos encontrados porque todavía no dejo de ser Caín, entonces tengo mis conflictos con algunos líderes, ¿verdad? Este, pero eh, sí creo, porque antes uno cometía errores y pasaba mucho tiempo antes de ver, ¿verdad? Que uno había cometido un error. Y ahora cometes un error y pronto te viene no la indemnización, sino la realidad de que uno cometió ese error. Se da cuenta de que, ¿verdad? Y se van arreglando las cosas cada vez más pronto. Entonces yo sí le tengo mucha esperanza de que hayan cambios, ¿verdad? De que
tengamos más conciencia, pero sí no es como los testigos de Jehová de un día para otro. Me encantaría, ¿verdad? Que se destruyera este mundo malo y mañana todo estuviera en el Chogilguk y John Il Santon y John Jong-un en todas las casas, pero no. Pero sí, sí, mucha segunda generación y cada año que vamos a Corea vemos más gente, ¿verdad? Uno pensaría que la gente seguía padre, mucha gente seguía padre y a madre no la tenían, no, la tenían aparte, era inexistente. O sea, para mí nunca fue concebible eso, ¿verdad? Yo veía la foto de ella y yo decía, ¿quién es ella? O sea, ¿por qué ella está ahí? Y no era por su edad, no era porque era hermosa, nada. Yo quería saber de ella en el 86, en el 87, en el 88, porque sí se hablaba de Reverendo Moon como el Mesías, pero cada vez que vamos a Corea hay más gente y hay más jóvenes, no solamente de segunda generación, sino de primera generación. Entonces yo sí tengo esperanza en eso, ¿verdad? Que hay un despertar. Y bueno, sí lleva su tiempo, ¿verdad? Tiene un proceso. Ayú, indudablemente, ¿verdad? Indudablemente, hermanos y hermanas. Bueno, pues estamos ya rebasando el tiempo. Quiero empezar a agradecer a mis queridos hermanos Fer y Tere. Para mí son muy, muy especiales y seguirán siendo hasta el mundo espiritual, ¿verdad? Este, son un ejemplo de vida, de verdad, son un ejemplo de vida para muchas parejas, porque yo veo en ustedes una gran sinceridad. No sé si porque así lo decidieron o porque así les tocó, pero de decir, nos peleamos, va, que nos vean los demás, ¿ok? Pero hoy que pueden tener la frente en alto, que sus hijos son bendecidos, ¿ok? Que han logrado grandes cosas dentro de esta comunidad, ¿ok? Eso valió la pena, ¿no? ¿Ok? Eso tiene un resultado, eso tiene un fruto y seguirá teniendo más frutos. Indudablemente, la madre verdadera, los nietos tienen una gran esperanza, ¿ok? Una gran, gran esperanza, ¿ok? Y en sus hijos, pues ni dudar, ¿verdad? También. Así, entonces, pues muchas gracias, hermanos, por compartir su tiempo, su experiencia, su vida con nosotros. Esperamos que esto quede grabado y que sea una lección, un ejemplo para muchas, muchas parejas, ¿por qué no? Que están y que seguirán estando, ¿ok? Que están en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de acoplamiento, ¿ok? Y en ese proceso de superar tantas cosas, ¿no? Así, entonces. Por último, yo les pediría que ya empezaran a escribir su libro, ¿ok? Porque tiene que quedar Uy, registrado, bueno. ¿cierto? Cierto. Sí, Todos tenemos que hacer lo mismo, yo creo. Fíjate, Todos. ver que tú conociste al reverendo Shin, obviamente, sí. Y lo ¿vale? vimos el año pasado, sí. Vale. Él vino este sábado que pasó, hace 8 días, ¿ok? Vino porque dos de sus hijos, pues bueno, más bien sus dos hijos varones, ellos se tuvieron que quedar en México. Ok, pasaron mil cosas bien fuertes que haremos otra charla para eso, pero ellos se quedaron a vivir en México. Ok, el mayor es ingeniero en sistemas. Ok, trabaja en una empresa coreana, está muy bien. El segundo, Jun, ¿verdad? Él siguió la carrera de pianista, ya es un pianista famoso, ha tocado en Qué bonito. México, en Monterrey, en Guadalajara, en Nueva York, ¿no? De su carrera y me sorprendió. Y pues es que mi papá ya vino y quiere verte. ¿Cómo que quiere verte? Sí, pues acá, ¿no? Entonces, Me recuerda con mucho cariño. ok, nos reunimos con él. Obviamente, pues ya está cerca de 80 años, ¿verdad? Y lo que me impactó de él, lleva 52 libros escritos. Cierto. Ok, Cierto. 52 libros escritos, ¿no? Nos regaló su autobiografía por ahí, que está en coreano, donde está toda la historia de él desde su primera etapa de misionero, ¿verdad? Así, a eso se dedica, a escribir y a escribir libros, ¿no? Ok, y obviamente quiere dejar un legado muy Sí, importante los para dona a la la iglesia. comunidad.
Sí, así es, ¿verdad? Entonces, pues, ese es el ejemplo también, ¿verdad? Hermanos, pues muchas gracias. Nos podríamos pasar aquí más horas, pero ahí No, 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 hace rato me está diciendo time. Ok, Sí, pues sí. muchas Perdón. bendiciones. Saben que los queremos mucho. Muchas gracias. Ok, Nosotros a muchos ustedes abrazos. también, Sí, muchísimas Muchos gracias. abrazos, ¿verdad? sí, Y comunidad no también existiríamos. a nuestros demás hermanos que están acá, algunos con foco, algunos sin foco, ¿verdad? Pero ahí deben de estar, ¿ok? Atrás del nombre que aparece ahí. Muy bien, Inocencia, ¿ok? Y entonces, pues muchas gracias. Ojalá y sigamos con esta actividad, Mónica, ¿verdad? De muchos hermanos. Esto nos une, esto nos hermana, esto nos hace humanos, esto nos hace unificacionistas, esto nos hace hijos de los padres verdaderos, ¿verdad, Laurita? Ok, así, un gusto saludarte, ok. Entonces, bendiciones, muchas gracias. Muchas Nos gracias, vemos familia. Muchas la gracias a próxima. Muchas todos. gracias. Pone Muchas su gracias. cámara. Ahora mismo voy a hacer la foto de rigor para despedirnos. Ponga su cámara, por favor. Voy a Teresa, contar hasta 3. sonríe. Así, enamorados. Esperan, por favor, ponga Como su recién camarita casados. y así nos ponemos. Más cerca, más cerca, más Hacemos la cerca. foto de rigor. Listo, listo. Sí, Un eso es. beso, un beso. Voy a contar hasta 3 y todo el mundo dice Aboji. 1, 2, 3. Abuji, Aboji. abuji, Vamos, Otra sí. vez, otra vez, otra vez. Oye, ¡Omoni! abuji. Muy bien, muchas gracias, familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando y Teresa. Qué lindo bendiciones, Gracias, manina. Mucho gusto. bendiciones. Un Gracias, beso. gracias. Y gracias a Bendiciones. todos. Gracias por el testimonio, tíos. Mucho gusto. Adiós, Laura. No, pero Saludos. ahora están más Muy enamorados. lindo parece. testimonio. Muy Me enamorados los sabía un poco, chicos. de todas maneras, un monte de preguntas que están ahí entre medias, pero creo que voy a pedir consulta aparte. Ok, ok. Sí, sí, ustedes tienen que estar al frente de Jainun para parejas. Te lo digo ya, Eh, ¿verdad? Para toda eh, Latinoamérica, porque se necesita. Departamento ahí, de bendición, ¿no, Jaime? eh, No, no, pues ahí, Jainun Bendición. trabaja con parejas. Jainun trabaja con parejas, absolutamente. pareja, sí. Sí, Así Jainun es. trabaja con parejas y de todo, o sea, se hace de todo, en Jainun se hace de todo para preparar a parejas, solteros también y parejas para, de todo, de todo. Bueno, luego hacemos propaganda de Jainun. Muchas gracias. Que Una a Dios la les vez, una a la pague, vez. que Dios desde el cielo y nada, que se Exacto. cuidan y que todo esté como Dios quieren. Seguimos con las demás cositas y más, estamos conectados satelitalmente. Un abrazo a todos, familia. Bendiciones. Un abrazo, Bye. bendiciones a todos y Gracias. cada uno. A todos, familia. Un abrazo a todos. Un abrazo, un abrazo. Mogollón, ¿ok? Ayudo. Un hijo precioso, hijito. Con Elizabeth,